Queridos amigos, me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a nuestro tiempo con Dios. Vamos a disfrutar de este precioso tiempo que Dios nos permite tener delante de Él. Vamos a gozarnos, vamos a alegrarnos y vamos a poner este tiempo en sus manos para pedirle que Él nos guíe, para pedirle que Él se manifieste a nuestra vida a través de su palabra, pero también a través de su Espíritu Santo. Padre, te bendecimos, te damos gracias porque podemos estar juntos delante de ti. Aunque haya distancia, Señor, entre nosotros, estamos juntos delante de ti. Estamos en tu presencia, venimos con un propósito bien definido, Señor, que es alabarte, bendecirte, exaltarte, Señor, y escuchar tu palabra. Escuchar aquello que tú quieres hablar a nuestro corazón y que tú quieres que consideremos. Te damos muchas gracias por tu presencia, te damos gracias por tu Espíritu Santo, Señor, y por la libertad con la que podemos reunirnos en tu nombre. Queremos en este momento, Señor, bendecir a todos los grupos que se están reuniendo a través de estos medios electrónicos. Te pedimos tu bendición, la unción de tu Espíritu Santo sobre cada predicador, sobre cada predicadora, sobre cada hombre y mujer que te están sirviendo en este tiempo especial. Te damos pues muchas gracias, Padre, y bendecimos tu obra en nuestro México. Te damos gracias por llenar nuestro México de tu palabra, Señor, a cada rincón de esta bendita tierra que tú nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, Padre. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a empezar alabando a nuestro Dios con su palabra, conforme nos habla el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Y el Verbo era Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. La luz en las tinieblas resplandece, no prevalecen contra la luz. En Él estaba, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Y el Verbo era Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. El principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Y el Verbo era Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. La luz
luz en las tinieblas resplandece, y estas no prevalecen contra la luz. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Y el verbo era Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Este era en el principio con Dios. Una vez más. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Este era en el principio con Dios. Este era en el principio con Dios. Aleluya. Gracias, Padre, por tu palabra. Y gracias porque la podemos entonar para alegrarnos, para recordarla y para tener la certeza, Señor, de que tu luz resplandece sobre cualquier forma de tinieblas que pueda haber en nuestra vida. Amén. Honra al Señor para ser cumplida. Gloria al Señor por toda la vida. Ah, qué grande es su amor. Grande fue su amor que nos dio a Cristo, quien llevó un dolor como no se ha visto. Ah, qué grande es su amor. Él murió por mí para que yo viva. Él murió por ti para darte vida. Ah, qué grande es su amor. Él nos dio su amor para que viviésemos. Él nos dio su amor para que pudiésemos sentir el gozo de su amor. Honra al Señor para ser cumplida. Gloria al Señor por toda la vida. Ah, qué grande es su amor. Grande es su amor que nos dio a Cristo, quien llevó un dolor como no se ha visto. Ah,
Padre, te damos muchas gracias por el gran amor con el que tú nos has amado, Señor, y con el que nos has dado oportunidad de conocerte, de amarte, de servirte y de vivir para ti, Señor. Te damos muchas gracias por cada una de las bendiciones que hasta hoy tú nos has permitido disfrutar, Señor. Te damos también gracias por cada palabra que tú has hablado en nuestra vida y que se ha quedado establecida en nuestro corazón como un baluarte, Señor, como una fortaleza para que podamos vivir esta vida de acuerdo a tus principios, de acuerdo a tu perfecta voluntad. Señor, estamos confiados de tu amor, Señor. Estamos confiados de este gran amor con el que tú siempre nos has amado, Señor. Y nuestra vida está segura delante de ti. Muchas gracias, Padre, por estar con nosotros. Amén. Muy bien, pues le damos muchas gracias al Señor por la oportunidad de tener este tiempo con Él, un tiempo especial ciertamente, y también le damos muchas gracias a las personas que nos hacen favor de acompañarnos a través de estas transmisiones, tanto en el Facebook como a través del Zoom, la plataforma del Zoom. Y tenemos también esa oportunidad de servirlos a través del YouTube. Una vez que hayamos concluido nuestra reunión, pues tenemos el proceso para subir el video a esa plataforma para quienes no tienen acceso a las otras dos. Así es de que muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues vamos a considerar el tema que Dios ha puesto en nuestro corazón para compartir en este día, en este primer domingo del 2021. Pues uno de los años más anhelados por la humanidad entera, el 2021. ¿Y por qué? Pues simplemente porque el 2020 fue un año bastante adverso, en donde se desataron los contagios por el nunca antes famoso COVID, que en su versión 19 alcanzó una terrible cuanto funesta posición de extrema popularidad en la historia de la humanidad por su alto nivel de contagio y letalidad. Y así uno a uno, comenzando por China, todos los países se fueron invadiendo de contagios y fallecimientos ante la imposibilidad de proporcionar tratamientos eficaces para combatir los casos más extremos, que al término del año sumaron 1.800.000 defunciones. Una cifra sumamente triste. Al 2020 podríamos llamarlo, con cierta intención literaria, el año de las sirenas. Y no por aquellas musas de la mitología, mitad mujer, mitad pez, motivo de los sueños conscientes de marinos y pescadores, sino por el sonido más escuchado de día y de noche. Fueron las sirenas de las ambulancias que iban y venían para recoger a los pacientes de COVID, algunos que llegaron oportunamente para hospitalizarse y para enfrentar esta situación, otros desgraciadamente para perder la vida. Entonces, a la ya existente pandemia de violencia e inseguridad que privaba en nuestro país desde hace décadas, pues esto vino como anillo al dedo, dicen unos, a culminar los colmos de una sociedad, de los colmos que una sociedad puede sufrir sin que le hayan dicho agua va. Y se popularizaron muchos conceptos a través de todo este asunto. Y bueno, pues no los vamos a referir, todos los tenemos en mente. Pero pues como todos los años, siempre al principio no deja de haber o dejan de hacerse las listas de los buenos propósitos para el año nuevo. Y bueno, pues como siempre habrá quienes quieran bajar de peso. Otros quieren conseguir más pesos. Habrá quienes se propongan ganar las elecciones y otros que se propongan evitar que los que se propusieron ganarlas
las ganen. Y así otros más que abrirán maquilas de cubrebocas con modelos de Disney, DC Comics o de los Tigres del Norte. Pero el mejor propósito que podemos tener para este nuevo año es vivir. ¿Cuál es el mejor propósito para este año? Es vivir. Y bueno, quizás se oye demasiado difícil de alcanzar por nuestros propios medios, dado que la muerte se ha estado paseando por todos los rumbos, por todos los sectores de la sociedad de cada país, en cada región del mundo entero. Pero si atendemos la voz de Dios, es algo que podemos alcanzar. La perfecta voluntad de Dios para el ser humano es la vida. Desde su creación, Dios advirtió al hombre sobre el peligro de la muerte. Y eso lo tenemos perfectamente claro a través del capítulo 2 del libro de Génesis, donde vamos a asomarnos a algunos párrafos. Dice así, Génesis 2, a partir del párrafo 16. Dice, Dios el Señor dio al hombre la siguiente orden. ¿Sí? Podemos estar bien conscientes de estas palabras. Dios el Señor, Dios el que manda, el dueño, la máxima autoridad sobre todo lo creado, dio al hombre la siguiente orden. ¿Qué fue lo que le dio? Le dio una orden, no le dio una sugerencia, no le dio un tip, le dio una orden ejecutiva, como las firman ahora los presidentes. Entonces, ¿qué le dijo? Puedes comer de todo árbol del huerto, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Luego, vamos al párrafo 18. Después, Dios el Señor dijo, no está bien que el hombre esté solo. Le haré una ayuda a su medida. Y bueno, tengamos presente que ya Dios le había dado una orden ejecutiva al primer hombre sobre esta tierra. ¿Y qué creen que le dio Dios al hombre cuando dijo que le iba a hacer una ayuda específica, una ayuda, como dice, adecuada, una ayuda a su medida? ¿Qué fue lo que le dio? Le dio chamba. Dios le dio chamba, le dio trabajo al ser humano. Muchos piensan que su trabajo es lo que necesitan para poder vivir plenamente, pero no es así. El trabajo si bien es una bendición del Señor para nuestra vida, no es el todo para el ser humano. Y ojalá y muchos pudieran escuchar esta reflexión. El trabajo, si bien es una gran bendición para el ser humano, no lo es todo en esta vida. Vamos a ver lo que nos enseña nuevamente el capítulo 2 del libro de Génesis a partir del párrafo 19. Dice así la Escritura. Y así Dios el Señor formó de la tierra todos los animales del campo y todas las aves de los cielos, y se los llevó a Adán para ver qué nombre les pondría. Y el nombre que Adán les puso a los animales con vida es el nombre que se les quedó. Ahora, mucha gente piensa que el primer ser humano era poco menos que un simio. Y un simio dista mucho de la capacidad intelectual, aunque tienen cierta capacidad de cerebral y de rutinas y de instintos. El simio no tiene la capacidad para desarrollar toda una creatividad, para nombrar, para señalar, para reflejar muchas veces a través de los nombres cualidades de los seres vivos que Dios formó. Entonces, tengamos siempre presente, cuando alguien nos trate de decir o cuando alguien exprese que el primer ser humano fue una especie de simio, tengamos en mente lo que la palabra de Dios nos enseña y podemos considerar en este día. Y entonces dice, y el nombre que Adán le puso a los animales con vida es el nombre que se les quedó. Adán
puso nombre a todos los animales, a las aves de los cielos, a todo ganado del campo. Y dice aquí, pero para Adán no se halló una ayuda a su medida. Entonces, esta es la confirmación de lo que hemos dicho. El trabajo es una gran bendición para el varón, para el ser humano, pero no lo es todo. En este caso, no se halló la ayuda ideal que Dios quería darle a Adán. No se halló una ayuda a su medida. Y el párrafo 21 continúa diciendo, entonces Dios el Señor hizo que Adán cayera en un sueño profundo y mientras éste dormía le sacó una de sus costillas y luego cerró esta parte de su cuerpo. A veces la gente piensa que la cirugía fue un invento humano. No fue así, Dios tuvo la primicia. Con la costilla que sacó del hombre, Dios el Señor hizo una mujer, más creatividad, más grandeza, más poder. Bueno, es imposible. De un hueso. Miren nada más lo que formó Dios. Formó la ayuda a la medida del ser humano. Dice, y entonces hizo una mujer y se la llevó al hombre. Entonces Adán dijo, esto es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos. Porque, dice, será llamada mujer porque fue sacada del hombre. Varones, los que estamos casados, qué difícil a veces es entender que nuestra esposa es carne de nuestra carne y hueso de nuestros huesos. A veces las queremos extirpar como si fueran tumores, pero no lo son. Es la ayuda a nuestra medida. Ojalá y pudiéramos comprender eso a la primera, pero no lo comprendemos a la primera. Nosotros acabamos de celebrar, mi esposa y yo, acabamos de celebrar nuestros primeros 47 años de casados, luego de 3 años y fracción de haber sido novios. Entonces, esta experiencia de cumplir 47 años de casados, Dios nos ha dado la oportunidad para empezar de la vida. Porque muchos, desgraciadamente, se han quedado con la mejor intención de llegar juntos hasta los 100 años, pues desgraciadamente se han quedado en el camino. Nosotros bendecimos a Dios por la oportunidad de la vida que nos ha dado y de poder disfrutar este tiempo juntos. Pero como en todos los casos, siempre ha habido situaciones que han ameritado que nos esforcemos y que procuremos nuestro bien mutuo. Hemos aprendido al paso de los años que el matrimonio no se trata de mí o de ti, se trata de nosotros. Y eso es algo que deberíamos de aprender. Ahora, muchas veces cuando escuchamos dificultades, que surgen dificultades en una vida conyugal, pues vemos desgraciadamente cómo se descalifican uno al otro. Y no queda claro que somos una sola persona. Delante de Dios somos una sola persona, aunque vengamos de diferentes familias. Dios nos juntó, Dios nos unió para que podamos formar un solo ser. Y es como si mi mano derecha se estuviera peleando con la izquierda. Y eso, ¿saben cómo se llama? Enfermedad. Cuando los músculos, cuando las diferentes partes de nuestro cuerpo, nuestras extremidades, etcétera, no obedecen las instrucciones de nuestro cerebro, eso es una enfermedad. Y lo mismo sucede cuando los miembros, cuando los que forman un hogar, un matrimonio, no se acaban de entender y compaginar, es una enfermedad matrimonial. Pero gracias a Dios por Cristo, porque Él viene a sanar y a salvar lo que se había perdido. Así es de que, gracias a Dios por Cristo, nosotros cumplimos esos 47 años, pero no fue, como dicen los estadounidenses, miel sobre hojuelas. Muchas veces tuvimos una intención muy diferente de continuar juntos, pero llegó el Señor Jesucristo a nuestra vida y nos ayudó.
y nosotros nos dejamos ayudar, que esa es una virtud que nosotros todos deberíamos de aprender. Necesitamos dejarnos ayudar por Dios. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces dice aquí el verso 24, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán un solo ser. Fíjense qué importante declaración. Y conste, y lo hemos mencionado en otras ocasiones, que Adán no tenía suegra, ni Eva tenía suegra. Pero aquí fue una revelación de Dios al corazón de Adán. Cuando recibe a su mujer, dice, ahora el hombre dejará a su padre y a su madre. O sea, él no había tenido esa situación de orden familiar porque fueron el primer hombre y la primer mujer. Entonces, por revelación del Dios vivo a su corazón, él declara, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán un solo ser. Esto definitivamente se necesita procurar con la mejor voluntad de nuestro corazón para poderlo alcanzar, siempre y cuando Dios esté de por medio entre esposo y esposa. El mayor problema de todos los matrimonios es cuando el hombre y la mujer se apartan de Dios, cuando empiezan a vivir a su criterio, en su mejor entender de las cosas. Y su mejor entender de las cosas jamás será suficiente para poder lograr la armonía en la vida conyugal. Pero bueno, volvemos a nuestro tema. Los propósitos del año nuevo. El mejor propósito es vivir. Entonces, aquí tenemos un panorama de vida. Un hombre hecho a la imagen del Dios vivo, con chamba, además, y acompañado por su mujer. Y aquí, jóvenes, me gustaría hablarles un segundo. Joven, si no tienes chamba, no andes de Romeo. Joven, si no tienes trabajo, si no tienes nada que ofrecer a una mujercita que te enamora, que te gusta, que quieres mucho, esfuérzate, amigo. Consigue un trabajo. Yo sé que este tiempo de pandemia es un tiempo verdaderamente difícil para muchos sectores de la sociedad, para todos podría yo decir. Pero sin embargo, como recomendación, joven amigo, si tú quieres establecer un hogar, una familia, ponte a chambear. Consigue trabajo, deja que Dios te guíe. Primero que nada, considera a Dios en tu vida y deja que Dios sea el que te guíe hacia dónde puedes dirigir tus esfuerzos y tus capacidades. Bueno, dicho lo cual, continuamos. Entonces, recordemos, todo esto del jardín del Edén lo mencionamos recientemente en nuestro mensaje que se llamó Todo comenzó en un jardín. Si alguien quiere asomarse, lo tenemos ahí también en nuestro sitio de YouTube, en Manantial Hogar Espiritual. Bueno, entonces, el argumento que Dios usó, que tuvo que usar por la desobediencia del ser humano, porque finalmente Dios le dio una orden específica al hombre y el hombre desobedeció. Entonces, como consecuencia de su desobediencia, el punto por el que fue expulsado lo vemos en Génesis capítulo 3, verso 22. Como les digo, recientemente lo pudimos considerar. Dios el Señor dijo, verso 22, ahora el hombre es como uno de nosotros, pues conoce el bien y el mal. No vaya a ser que extienda la mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. O sea, el argumento, alguien podría decir, ¿y por qué no los dejó Dios en el huerto del Edén? ¿Por qué se las puso tan difícil? Pues porque lo que Dios les había ofrecido, incluyendo, era el árbol de la vida.
Pero ellos prefirieron conocer el bien y el mal. Ellos prefirieron saber esas cosas porque fueron engañados y pensaron que conociendo el bien y el mal iban a ser igual que Dios. Entonces, qué grave error. En vez de haber tomado del árbol de la vida, tomaron del conocimiento del mal y del bien. Entonces, dice, no sea que estire su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. El propósito de Dios era que nosotros los seres humanos tuviéramos una vida permanente. Él quería y nos dio la oportunidad a través de Adán de comer de ese árbol de la vida para tener una vida permanente. Sin embargo, cuando el hombre se contaminó por su desobediencia, y aquí es importante aclarar, si nosotros somos desobedientes, entonces nuestra vida siempre va a ser más difícil que si aprendemos a obedecer. No se trata de decir, es que mi opinión. Amados, ante la opinión de Dios, nuestra opinión sale sobrando. La opinión que rige los cielos, la tierra, el universo y todo lo que existe es la voz de Dios, es la palabra de Dios. Entonces, no tratemos de contender con el Dios vivo. Seamos dóciles a su palabra, aprendamos a obedecer. Nos conviene. Y vamos a ver ahora el por qué. Vivir para siempre es el sueño del ser humano. Y el único que puede permitirnos lograrlo es Dios. ¿De qué manera podemos alcanzar este propósito de año nuevo de vivir? Bueno, la respuesta es muy fácil. Escogiendo la vida. De entre otras opciones, siempre está a nuestro alcance escoger la vida. Adán la tuvo a su alcance, pero no escogió la vida. Así fue este primer hombre a quien Dios instruyó que podía comer menos del árbol, aquel del conocimiento del bien y el mal, porque al hacerlo el ser humano muere a la posibilidad de la vida planteada por Dios para todos nosotros. Entonces, al haber adquirido ese conocimiento, el hombre perdió la oportunidad de comer del árbol de la vida y vivir para siempre. Una vez que Dios tuvo que proclamar sus leyes, todo esto más adelante en la historia de la humanidad, para llamar al ser humano a la cordura y al orden, nuevamente lo insta a escoger la vida. En el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, tenemos del verso 1 hasta el verso 14 las bendiciones que Dios ofrece al hombre por seguir sus lineamientos y mandatos. Y vale la pena que los recordemos o los aprendamos, en su caso. Vamos a considerar Deuteronomio capítulo 28, a partir del párrafo número 1. La Escritura nos dice así. Si tú escuchas con atención la voz del Señor tu Dios y cumples y pones en práctica todos los mandamientos que hoy te mando cumplir, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Si escuchas la voz del Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Pongamos atención. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito será el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias y las crías de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás cuando entres y bendito cuando salgas. El Señor derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de ti. El Señor enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pongas tu mano, y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. El Señor te confirmará
como su pueblo santo, tal y como te lo ha jurado, siempre y cuando cumplas los mandamientos del Señor tu Dios y sigas sus caminos. Todos los pueblos de la tierra verán que el nombre del Señor es invocado sobre ti y te temerán. En el país que el Señor juró a tus padres que te daría, el Señor hará que sobreabundes en bienes y en el fruto de tu vientre, y en el fruto de tus animales, y en el fruto de tu tierra. El Señor te abrirá su tesoro de bondad, que es el cielo, y en su tiempo te enviará la lluvia a tu tierra, y bendecirá todo lo que hagas con tus manos. Harás préstamos a muchas naciones, pero tú no pedirás prestado nada. El Señor te pondrá por cabeza, no por cola. Estarás por encima de todo, nunca por debajo, siempre y cuando obedezcas y cumplas los mandamientos del Señor tu Dios, que hoy te ordeno cumplir. Y siempre y cuando no te apartes ni a derecha ni a izquierda de todas las palabras que hoy te mando cumplir, ni vayas en pos de dioses ajenos y les sirvas. Ahora, considerando esto, ¿no es esto una buena calidad de vida? ¿No es esto una vida apetecible? ¿No es esto un sueño que puede ser realidad? ¿No vale la pena vivir con estas bendiciones en mente para alcanzarlas y disfrutarlas? Lamentablemente, del verso 15 en adelante hasta el 68, Dios también enuncia las consecuencias de la desobediencia de sus leyes y mandatos, que fácilmente podrían ser parte de un periódico de nuestros días. Y así llegamos al capítulo 30, en donde Dios nos llama a obedecer y a escoger. Capítulo 30 del libro de Deuteronomio, a partir del verso 19, la Escritura nos dice así. Verso 19. Hoy pongo a los cielos y a la tierra por testigos contra ustedes, de que he puesto ante ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que tú y tu descendencia vivan, y para que ames al Señor tu Dios y atiendas a su voz y la sigas, pues Él es para ti vida y prolongación de tus días. Así habitarás la tierra que el Señor juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ustedes. Y entonces, ¿qué es lo que el Señor nos insta que hagamos? Nos dice, escoge pues. Escoger entre qué opciones, entre vida y muerte. Y si tu propósito de año nuevo es vivir, entonces escoge la vida. ¿A quienes les gustan las series de televisión? Se ven las manos por ahí entre todos nuestros queridos amigos y amigas. Nos gustan las series de televisión. Hay muchas personas que se hicieron adictas a las telenovelas y no salían de su casa para poderlas ver. Ahora, porque no pueden salir, es porque se ven tantas series y programas. Seguramente de ahí surgió la idea de hacer lo que en un principio se llamaron miniseries, que tenían 2 o 3 capítulos. Y luego las series que ya incluían hasta 10 o 12 capítulos. Si ya tiene más de 12 capítulos, ya no es serie, es telenovela. Entonces, con esto de la pandemia, se ha popularizado cantidad de series, dado que la gente de todo el mundo ha tenido que permanecer en casa por periodos muy prolongados, que se han tenido que repetir por el aumento de contagios, como mencionábamos en un principio. Ahora, es necesario que entendamos que nuestra vida consta de 3 temporadas. La primera temporada abarca desde antes de la fundación del mundo, en donde permanecimos en el corazón de Dios, hasta nuestra concepción en el vientre de nuestra madre, que fue el momento en el que Dios materializó nuestro ser. Primera temporada.
Con párrafos como el que sigue, lo podemos corroborar. Capítulo 31 del profeta Jeremías nos dice así en el verso 3. Dice, hace ya mucho tiempo el Señor se hizo presente y me dijo, yo te amo con amor eterno. Por eso te he prolongado mi misericordia. Y aunque este fue dirigido a la ciudad de Jerusalén, debemos comprender que Dios no ama los lugares geográficos ni las construcciones hechas por la mano del hombre, sino a las personas que habitan, y Él los ama con amor eterno. Y en este párrafo estamos incluidos, porque nos ha amado con amor eterno, porque desde la eternidad nos ha tenido en su corazón. Jesús, durante el ruego que levantó al Padre a favor de nosotros, expresó lo siguiente. Vamos a ver lo que nos dice en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, en el párrafo 24. Dice, Padre, quiero que donde yo estoy también estén conmigo aquellos que me has dado, para que vean mi gloria, la cual me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. O sea, en el corazón del Dios vivo permanecemos desde antes de la fundación de este mundo. El mundo no se hizo y Dios no dijo, bueno, ¿y ahora qué pondré ahí? ¿Qué iré a poner ahí? Le voy a poner unos arbolitos y le voy a poner unos ríos, unas montañitas. ¿Y qué me falta? ¿Qué me falta? No, lo que Dios hizo, lo hizo para nosotros. Porque estábamos en su corazón desde antes de la fundación del mundo. Y cuando fundó el mundo, entonces lo arregló y lo compuso para nosotros, para disfrutarlo, para ejercer dominio sobre él y para poder desarrollar este tiempo que llamamos vida terrenal en un ambiente agradable, productivo, favorable para nosotros. Entonces, bueno, esto es lo que dice Jesús. Y en el Evangelio de Juan lo vimos hace un momento. Ahora, Pablo lo escribió a los creyentes de la ciudad de Éfeso. En él, dice el verso 4 y 5 del capítulo 1, en él, esto es en Cristo, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. En Cristo Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables. Por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos según el beneplácito de su voluntad. Entonces, esta fue la primera temporada de nuestra vida. Ahora, la segunda temporada de nuestra vida. Desde el momento de nuestra concepción hasta que se cumpla nuestra fecha de caducidad terrenal. Y bueno, no los animo a que busquen por ahí algún tatuaje donde traigan su código de barras y cosas de esas, porque no lo tenemos. Pero en nuestro propio ser hay una fecha de caducidad. En nuestro propio ser, y nuestro organismo lo va demostrando con el paso de los años. Ahora, desgraciadamente, suceden accidentes, hay homicidios, hay calamidades, hay eventos de la naturaleza que muchas veces terminan con la vida del ser humano, pero todos tenemos una fecha de caducidad. Y entonces podemos nosotros considerar lo que nos dice el Salmo en el capítulo 139, el libro de los Salmos. A partir del párrafo 13. Y aquí es donde pasa nuestro barco del rumbo. A partir del párrafo 13, la Escritura dice: Tú, Señor, diste forma a mis entrañas. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque tus obras son formidables, porque todo lo que haces es maravilloso. De esto estoy plenamente convencido. Aunque en lo íntimo me diste forma y en lo más secreto me fui desarrollando,
Nada de mi cuerpo te fue desconocido. Con tus propios ojos viste mi embrión. Todos los días de mi vida ya estaban en tu libro. Antes de que me formaras, los anotaste y no faltó uno solo de ellos. Dios mío, cuán preciosos me son tus pensamientos, cuán vastos son en su totalidad. ¡Wow! Esos párrafos a mí me maravillan. Espero que también a todos nuestros queridos amigos que nos acompañan en este momento. Ahora, una escritura más. Estamos hablando de nuestra segunda temporada. Isaías capítulo 46, a partir del párrafo número 3, nos dice así: escúchenme ustedes, los de la casa de Jacob y todo el resto de la casa de Israel. Ustedes que han sido llevados desde que estaban en el vientre, sustentados desde que estaban en la matriz. Yo mismo los seguiré llevando hasta que estén viejos y canosos. Yo los hice y los llevaré, yo los apoyaré y los protegeré. Qué bendición poder conocer esta palabra, estas palabras del Dios vivo para cada uno de nosotros. Recientemente que se legalizó finalmente en Argentina el proceso de aborto de una manera legal, o sea, para que sea legal en todo el país. Y veía yo las expresiones de júbilo de tantas y tantas personas que celebraban que celebraban por esa opción. Y entiendo, hay condiciones clínicas que ponen en peligro la vida de las madres, lo entiendo, y entiendo muchas otras razones, pero nuestra vida ya estaba en el corazón de Dios, y la vida de cada ser humano estuvo en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. Entonces, el hecho de poder considerar estos párrafos, como nos dice el Señor, desde la matriz hasta las canas, yo los apoyaré y los protegeré, es porque Dios tiene un propósito que desgraciadamente como seres humanos estamos desobedeciendo. La tercera temporada de nuestra vida después de esta tierra. La primera carta a los Corintios que escribió Pablo, en el capítulo 15, los párrafos 53 y 54 nos dan una idea al respecto. Dice: porque es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto que es corruptible, está hablando de nuestro cuerpo, de nuestro ser, de nuestra persona. Cuando esto que es corruptible se haya vestido de incorrupción y esto que es mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: devorada será la muerte por la victoria. ¡Aleluya! Entonces dice, cuando lo corruptible se vista de incorrupción o y lo mortal de inmortalidad. Ese es el paso, ese es el proceso, ese es el trayecto que está planeado para nuestra tercera temporada de vida, que es en la presencia del Dios vivo. En este mundo podemos considerar la presencia de Dios y disfrutarla, pero nuestro organismo, nuestro envase, tiene fecha de caducidad. Entonces, si nosotros estamos planeando en este nuevo año que nuestro propósito sea vivir, tenemos que vivir con la conciencia de que hay una tercera temporada a la que todos vamos a llegar, pero que hay una opción de vida para después de esta segunda temporada. Está la opción de vida que Dios nos ofrece a través de Jesucristo.
Desde el libro de Daniel encontramos referencias sobre la vida eterna. Lo vemos en Daniel capítulo 12, verso 2, y dice así la Escritura: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Amados, tenemos que considerar que después de esta segunda temporada de nuestra vida está la oportunidad de ser despertados del polvo para vida eterna. No queremos ser de aquellos que sean despertados del polvo para vergüenza y confusión perpetua. ¿Qué quiere decir perpetuo? Forever, para siempre. El discípulo amado, Juan, es quien más referencias nos da sobre el tema de la vida eterna en su versión del Evangelio de Jesús. En el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, el verso 14, nos dice así: y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Sino que tenga vida eterna. O sea, el comparativo o la disyuntiva es: ¿nos levantamos para vergüenza o nos levantamos para vida eterna de entre los muertos? Porque eso es lo que va a suceder. Dice, todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Más adelante, en el verso 36 de este mismo capítulo, la Escritura nos dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo es tan claro. Amados, el mundo cree en tantas cosas, tantas figuras, ¿cómo les llamaré? De personas, algunas en otros casos de animales, en otros casos de piedras, en otros casos de qué tanta cosa la gente cree. Pero aquí el Señor nos está garantizando: el que cree en el Hijo. ¿Cuál Hijo? El Hijo de Dios, Jesucristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Tú crees, amado? ¿Tú crees, amada, en Jesucristo? Yo creo en Jesucristo. Y por la fe yo sé que tengo la vida eterna. Dice, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios recae sobre él. Y tristemente será de aquellos que son despertados del polvo para vergüenza y perdición perpetua. Más adelante, el capítulo 5, también del Evangelio escrito por Juan. Bueno, la versión del Evangelio de Jesús escrita por Juan. En el párrafo 24 dice así: de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Cree al que me envió. Entonces aquí Jesucristo dice: la cosa no es conmigo, la cosa es con mi Padre Celestial. El asunto es con el Dios vivo y verdadero, pero envió a Jesucristo para que, creyendo en Él, tengamos acceso a la vida eterna. Y si creemos en Cristo, creemos en el Padre y creemos en el Espíritu Santo. No son tres, como hemos aprendido desde la infancia. Es la manifestación, podríamos llamar múltiple, del Dios vivo, el único verdadero Dios. Entonces dice, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida.
en esta segunda temporada de nuestra vida, la que estamos viviendo ahora, todos los que aún estamos en esta tierra, tenemos la oportunidad de encontrarnos o de identificarnos con el Dios vivo, porque desgraciadamente el mundo y sus dinámicas nos han enseñado a vivir ignorantes de Dios, y necesitamos nosotros regresar a esa comunión que Dios quería desde un principio con el ser humano, una comunión íntima, personal. Entonces dice, y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. Pero es importante que sepamos que en esta segunda temporada de nuestra vida, cuando no tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, estamos muertos en delitos y en pecados delante del Dios vivo. Entonces, el que conoce, dice, el que cree al que me envió tiene vida eterna y no será condenado. Vamos al capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Dice, verso 27, trabajen, pero no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces, que nuestro trabajo, que nuestro esfuerzo, si bien todos en esta tierra realizamos un trabajo por el cual percibimos algún tipo de beneficio en lo material, es el propósito, el objetivo de nuestra vida no debe de ser, como ya vimos desde el principio, el trabajo, sino debemos nosotros de trabajar, de esforzarnos por el alimento que permanece para vida eterna. ¿Y ese alimento cuál es? El alimento de la palabra de Dios. El hecho de poder considerar lo que Dios nos dice en su palabra, el hecho de poderlo meditar, escudriñar, analizar, pero sobre todo recibir en nuestra vida para que nos edifique, para que nos fortalezca, para que nos guíe en todos los ámbitos de nuestra vida. Más adelante, en ese mismo párrafo, en ese mismo capítulo de Juan 6, dice el verso 40, esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. O sea, mayor victoria que esa sobre la muerte. No podemos tener otra garantía más que la palabra de Dios. Ahora, lo que dice aquí este párrafo dice, esta es la voluntad de mi Padre. ¿De quién? De nuestro Padre Celestial, del Dios vivo, el único y verdadero. Esta es la voluntad de nuestro Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, y aquí necesitamos considerar todo aquel que cree al Hijo. Y dice, bueno, sí, por eso tengo mi estampita. No, por eso tengo mi crucifijo. No, por eso tengo mi imagen. No. Todo el que ve al Hijo lo ve en su palabra, a través de la palabra de Dios. Ahí es donde nosotros vemos al Hijo de Dios. Ahí es donde Dios se revela a nuestra vida a través de su palabra. Y por eso es tan importante que tengamos una disciplina, un compromiso con la palabra de Dios. Cada día, así como cada día nos alimentamos y cuando pasan algunas horas de que se nos pasan nuestros horarios de comida, ya hasta de mal humor nos ponemos porque nos falta el alimento. Bueno, pues no dejemos nuestro espíritu sin alimento. Tenemos que ver en la palabra de Dios a Jesucristo, al Hijo de Dios. Dice, el que ve al Hijo y cree en Él. La palabra de Dios no está escrita para llenar unos papeles de tinta. La palabra de Dios está escrita para creerla, para que podamos nosotros vivir por ella, para que sea nuestra guía, nuestra luz, nuestra lámpara para iluminar nuestro camino. Esa es la palabra de Dios. Y dice, para el que cree en Él, tenga vida eterna. Y dice, y yo lo resucitaré en el día final. Nuestra temporada 2 termina cuando nuestro organismo caduca.
Pero hay resurrección para nuestra tercera temporada. Hay resurrección y hay vida. Por eso el propósito de este año tiene que ser para nosotros vivir. Pero no vivir en los términos temporales de la segunda temporada de nuestra vida, sino vivir extendiéndonos a la tercera temporada, donde vamos a la presencia del Dios vivo. Vamos a ver lo que nos dice Juan capítulo 10. Les decía yo que Juan fue el que más escribió sobre la vida eterna. Las que son mis ovejas, dice el verso 27, las que son mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. La seguridad, la certeza de que somos propiedad de Dios porque Jesucristo nos compró con su sangre preciosa. Dice ahora Juan capítulo 12 para reflexionar, el que ame su vida, verso 25, el que ama su vida la perderá, pero el que aborrece su vida en este mundo la guardará para vida eterna. Podríamos parafrasear de acuerdo a nuestro mensaje de este día, el que ama su vida en esta segunda temporada la perderá. Pero el que aborrece su vida en esta segunda temporada, dice, la guardará para vida eterna, para su tercera temporada. Podemos nosotros tener esa certeza. Por eso es que podemos ser optimistas a pesar de las circunstancias. ¿Qué sucedió con el cambio de año con respecto de la pandemia? ¿Saben qué sucedió? Nada. La dinámica de la pandemia sigue su curso. Bendito sea Dios, ya se empezaron a suministrar las primeras vacunas en todo el mundo. Ya hay millones de gentes que han sido vacunadas. En nuestro país ya nos llegará el momento para recibir esa vacuna. Pero la dinámica de la pandemia no ha cambiado todavía porque cambió el calendario. El calendario es un asunto nuestro. Las circunstancias de la naturaleza y de todas estas cosas que tienen que ver con virus, bacterias y enfermedades y cosas esas tienen ciclos, tienen ciclos de aparición, de brote, de rebrote, de contrarrebrote y todo lo que quieran. Pero al cambiar el calendario no pasa nada. Los que festejamos el calendario somos nosotros, los seres humanos. Lo importante es que si tomamos un propósito, si hacemos un propósito de año nuevo, que escojamos la vida, que decidamos vivir. El mejor propósito es vivir. Y entonces, dice el verso 40 del capítulo 12 de San Juan, que acabamos de leer, dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me dio también el mandamiento de lo que debo decir y de lo que debo de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. ¿Por qué no lo lees conmigo? Bueno, repítelo conmigo si no tienes a la mano tu Biblia, y quienes están siguiendo la transmisión de Zoom lo tienen ahí en su pantalla. Vamos a leer, dice el verso 50. Sé que su mandamiento es vida eterna. Por lo tanto, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Al principio comentábamos que el primer Adán desobedeció la orden ejecutiva del Dios vivo. La desobedeció. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que a través de esa desobediencia introdujo el pecado y la muerte para el ser humano. Adán fue el primer Adán no lo comprendió. Pero Pablo dice que Jesús es el segundo Adán,
Y el segundo Adán comprendió que el mandamiento del Padre es vida eterna. Y por eso tenemos que observarlo, por eso tenemos que cumplirlo y seguirlo. La posibilidad de la vida eterna, pero Cristo, el segundo Adán, recuperó esa posibilidad para todos los que creemos en Él. Vamos a verlo aquí en la primera carta a los Corintios y ya estamos concluyendo nuestro tiempo en este día. Lo dice así, el primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, verso 45. Así también está escrito, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser con vida. Y el postrer Adán, un espíritu que da vida. Tenemos otro párrafo en Juan, capítulo 6, verso 63. Y dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Si nuestro propósito de Año Nuevo es vivir, solo en Cristo lo podemos alcanzar. Quiero hacer un breve paréntesis para dirigirme a las personas que posiblemente escuchen este mensaje por primera vez. Yo sé, todos lo estamos escuchando por primera vez, hasta yo, pero me refiero que nunca hayan escuchado un mensaje basado en la Escritura, en la Biblia. Bueno, para ustedes que han tenido la disposición, les agradezco la oportunidad de dirigirme a ustedes. Pero si nunca le han entregado su vida a Dios de una manera voluntaria, de una manera consciente, les invito a que hoy lo hagan por la fe. A lo mejor pueden decir, no es que yo no tengo fe, todos tenemos fe. Todos tenemos fe, sabemos que al apachurrar el botoncito de la pared se prende la luz o se apaga. Todos tenemos fe hasta para eso. Lo importante es que entendamos que Dios quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. A Dios no le interesan las religiones. Lo que le interesa a Dios es el corazón del ser humano, porque nos ha amado desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Hemos estado en su corazón y Él quiere que regresemos a su presencia durante lo que llamamos en este mensaje nuestra tercera temporada. Así es de que a ustedes que posiblemente nunca lo han hecho, les animo, les invito, les suplico que repitan conmigo unas palabras de fe para entregar su vida y su corazón al Dios vivo. Díganle así: Padre, te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por este mensaje que me permite entender que tengo necesidad de ti. Te ruego me perdones porque he hecho cosas que te han ofendido a ti, Señor. He ofendido a muchas otras personas y también me he ofendido yo mismo. Pero te ruego tu perdón, te ruego, limpia mi vida, Señor, con la sangre preciosa que derramó Jesús en la cruz del Calvario. Haz de mí una nueva persona, Señor, una nueva criatura, un hijo tuyo, una hija tuya, Señor. Y a ti, Jesucristo, que diste tu vida en la cruz del Calvario por mí, a ti te entrego mi corazón. Abro mi corazón a ti en esta hora y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y te doy gracias por permitirme conocer la verdadera vida que hay en ti. Gracias, Padre. Ahora te ruego, lléname con tu Espíritu Santo para que pueda yo tener discernimiento, para que pueda yo tener la sabiduría de lo alto, para que pueda yo entender tu palabra, para que pueda yo vivir en ese alto nivel de rectitud que tu palabra nos enseña. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora pertenezco a tu familia, Señor. Gracias. Amén. Muy bien, pues muchas felicidades a quienes hayan hecho esta declaración de fe. Los felicito, estamos a sus órdenes, Manantial Hogar Espiritual. Estamos para servirles en Facebook, tenemos nuestra página web, la pueden buscar con ese nombre, manantial.org.mx. Y bueno,
pues queremos también orar con nuestros demás amigos que ya conocen a Cristo, que han estado considerando este mensaje del mejor propósito. Y bueno, pues si tu propósito es como el mío, de proponernos tener vida, y no porque cambió el calendario, sino de aquí para siempre, poder tener vida y trascender a nuestra tercera temporada para vida eterna. Entonces, pues vamos a darle gracias al Señor. Vamos a orar. Padre, te bendecimos y te damos muchísimas gracias, Señor, porque tú nos has amado desde antes de la fundación del mundo, porque tú nos diste vida, nos formaste en el vientre, porque has tenido un propósito de vida eterna para cada uno de nosotros, y por eso te damos muchas gracias. Gracias porque aunque en algún tiempo de nuestra vida estuvimos extraviados, estuvimos lejos de ti, nos fuimos tras otros intereses, tras otras ideas, pero ahora, Señor, a través de Jesucristo, tú nos has permitido la oportunidad de conocerte, de entenderte y de vivir para ti. Te damos muchas gracias por la certeza que tenemos, que en Cristo nosotros tenemos vida, porque así nos lo ha dicho tu palabra en esta tarde. Muchas gracias por cada uno de estos párrafos. Te ruego, Señor, que los escribas en nuestro corazón y que podamos nosotros tenerlos siempre presentes, sabiendo que este propósito de año nuevo, que es vida, que es vivir contigo, Señor, vivir para ti, vivir para servirte, vivir para alabarte, vivir para bendecir tu nombre, vivir para proclamar tu grandeza y para compartir tu palabra. Para eso queremos vivir con este nuevo propósito, con este propósito de año nuevo 2021. Te damos muchas gracias, Padre, porque lo podemos hacer y porque sabemos que en ti tendremos al final de nuestros días la resurrección de entre los muertos, y después de ello seremos presentados ante tu majestad, ante tu gloria suprema, Señor, y ahí permaneceremos para disfrutar la tercera temporada de nuestra vida. Muchas gracias, Padre. Bendecimos tu nombre. Amén y amén. Muy bien, pues muchísimas gracias por su presencia, por su compañía. Me da mucho gusto que nos acompañen y que pues lo que el Señor nos da pueda servir de buen alimento para la vida de todos ustedes. Muchas gracias. Vamos a despedir nuestra transmisión en Facebook y continuamos con nuestra transmisión en Zoom para quienes la hayan sintonizado. Que Dios los bendiga, los guarde, y si Dios lo permite, nos vemos la próxima vez. Antes de irme, quiero comentarles y darle gracias a Dios también por el aniversario de boda de nuestro hijo David y Erika, que hoy están celebrando sus primeros 12 años de matrimonio. Sabemos que las cosas las cosas para ellos tienen nuevas oportunidades, porque este año cambiaron de residencia y yo sé que Dios los va a bendecir abundantemente. Les enviamos nuestro cariño, nuestra bendición, y muchas gracias también a todos ustedes que los aman y que se alegran de que en este día ellos están celebrando su aniversario. Bien, pues que Dios los bendiga, y primeramente Dios, nos vemos el próximo domingo, si Dios lo permite, a esta misma hora, al mediodía, empezamos nuestro mensaje. Que Dios los guarde. Gracias.